Buenos días, profesores presentes de la comisión y mis profesores guías. Bueno, y cualquiera que esté viendo este clip de video, mi nombre es Eric Valenzuela Donoso, estudiante del taller de título del año 2020 y parte de este 2021, del taller de título de infraestructura hospitalaria, donde mis profesores guías fueron el profesor Carlos Richards y el profesor Álvaro Prieto. Y esta es mi presentación final. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentar un poco sobre qué significa el hospital, un hospital como el propuesto, que, no lo mencioné, el proyecto se trata de la reposición del hospital de baja complejidad de la Comuna de la Unión por uno de mediana complejidad que estamos proponiendo nosotros. Este hospital nuevo viene a transformarse en el edificio más alto de la comuna, el edificio más grande y el edificio más caro. Eh, Además de ser un punto de relación entre el Estado y la comunidad muy importante. Eh, Características cuales creo que lo convierten en el edificio más importante de la comuna eh, actualmente. Entonces, o sea, menciono esto ya que ese fue el grado de seriedad con el que quise tomarme el encargo y que creo que llevé a cabo toda la propuesta en base a estos principios. Em, bueno, eh, sin más que agregar, aquí empieza mi presentación. Como antes mencioné, el hospital, bueno, en esta primera parte de antecedentes, que la mayoría ya los vimos en la etapa de pase, entonces voy a ir un poco más rápido que en esa oportunidad para poder ver antes lo nuevo. Bueno, como mencioné antes, el hospital se emplaza en la Comuna de la Unión. La cual pertenece a la región de Los Ríos y se ubica en la provincia del Ranco, que es la provincia sur de la región. Em, la región tiene por capital la ciudad de Valdivia y la comuna de la Unión se encuentra a aproximadamente 750 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago. Cuenta con 18.430 kilómetros cuadrados aproximadamente, tiene una población de 373.000 habitantes eh, y una de las características más importantes de la región en general es que es la región más lluviosa del país, cayendo aproximadamente entre 1.200 a 1.400 milímetros de agua al año. Antes de continuar, me gustaría hablar de cómo se organiza la red de salud nacional. Em, la red de salud en Chile se organiza de una manera jerárquica, donde se consideran los recintos de menor complejidad como recintos como consultorios, postas rurales en general. Em, Al ingresar un caso a estos recintos de baja complejidad, si no pueden resolverlo ahí, este caso es derivado a uno de mayor complejidad. Si ingresa a una posta, de la posta se deriva a un consultorio, de un consultorio quizás a un hospital de baja complejidad, del hospital de baja complejidad a uno de mediana, y del de mediana al hospital de alta complejidad. Que dentro de la región existe uno solo, que es el de Valdivia, el Hospital Base de Valdivia. No existen hospitales de mediana complejidad y existen 9 hospitales de baja complejidad en la región. Esto este hecho al final lo que hace es atochar la red completa, ya que un caso que pueda ser resuelto en un hospital de mediana complejidad es derivado directamente al hospital de base de Valdivia. Eh, lo cual hace que la red completa, no solamente el hospital de Valdivia, se atoche, perdiéndose así horas de atención
siendo las horas de espera también mucho más largas. Y al ser una comuna rural como la es La Unión y como es la región de los ríos, eh, entendemos que los desplazamientos al hospital base de Valdivia son súper acotados en tiempo. Se hacen durante el día, hay imposibilidad de quedarse en Valdivia esperando una hora, entonces la atención en general de la región se hace bastante inviable, lo cual complejiza la situación actual de la red regional y hace necesario que se implemente un hospital de baja, o sea, de mediana complejidad dentro de la región, por lo menos uno. Eh, y La Unión es una comuna ideal para emplazarlo, dado que se encuentra en la otra provincia, la provincia opuesta a la de Valdivia, sirviendo para resolver los casos que puedan darse en esta. Hablando un poco más sobre la comuna de La Unión, esta recibe su nombre de la unión, valga la redundancia, de los ríos Radimadi y el Yoyelhue, unión que se da en el área urbana de la comuna de La Unión. Estos ríos son afluentes del río Bueno, que es uno de los ríos más importantes y más caudalosos de la región. Em, Bueno, como antes fue mencionado, la pluviosidad de la región es de entre 1.200 a 1.400 milímetros al año, y una característica que es muy relevante también para la propuesta es el porcentaje de cielo cubierto que tiene la región, eh, que es el 80% del año. Tiene 6 de 8 octas de cielo cubierta, lo cual deja poca luz directa para la región. Eh, bueno, acá abajo en la tira de imágenes podemos ver una imagen del río Yoyelhue. Y otro punto a destacar dentro de la comuna es que aquí se emplaza Colún, la cooperativa lechera de la Unión, eh, la cual también es relevante dentro de la propuesta, dado que al otro lado del río, en el terreno, se encuentran los pastizales de Colún. Eh, bueno, la comuna se encuentra también cercana a la ciudad de Osorno, queda a 40 kilómetros de Osorno, queda más cerca de Osorno de hecho que de Valdivia. Eh, bueno, y eso. Eh, Acá destaco algunos índices que me parecen relevantes también para la propuesta del hospital, eh, como lo son los índices de pobreza, que si bien el índice de pobreza en la comuna de La Unión es más bajo que el índice regional, aún así es muy superior que el nacional. Eh, Además tenemos un índice de dependencia mayor que en la región y mayor que en el país completo, y un índice de ruralidad también mayor que el regional y mayor que el nacional. Estos índices nos dicen que la gente de la comuna de La Unión en general depende mucho de las cosas que hay en La Unión. Su independencia a la hora del traslado es mínima, eh, por lo cual es muy importante que sus necesidades se vean resueltas dentro de la comuna misma. Bueno, en la tira de imágenes podemos completar el río Radimadi, la avenida Arturo Prat, que es con la que colinda el terreno, y el hospital actual de la Unión, el hospital de baja complejidad. Ya hablando del terreno, como se puede apreciar en la lámina anterior, el terreno queda a la salida del área urbana de la comuna, eh, por la avenida Arturo Prat, que es una avenida intercomunal, lo cual hace que el terreno esté muy bien conectado con respecto a la región, lo cual es una ventaja enorme a la hora de considerar que el hospital nuevo va a servir a toda la provincia del Ranco y no solamente a la comuna de La Unión. Bueno, el terreno, los 4 deslindes que tiene son al sur
la comuna de La Unión, al oriente el río Yoyelhue, hacia el norte viviendas de muy baja densidad, y hacia el poniente la avenida Arturo Prat, que es el único acceso que tiene el terreno. El terreno tiene una superficie total de 51.000 metros cuadrados aproximadamente, eh, y presenta dos grandes depresiones en el terreno, una hacia el río, que viene a ser una quebrada que se representa en la sección A y en la sección B, con pendientes muy abruptas, y una segunda pendiente hacia el sur que se representa en la sección C, que si bien es menos pronunciada, está presente durante todo el terreno también. Como podemos ver en el esquema del terreno, en la topografía, el hospital actual se emplaza justo en la parte más plana de esta meseta, aprovechando y evitando al final los desniveles. Ahora hablando un poco más sobre el hospital, aquí me gustaría detenerme un poco más quizás. El hospital actual de la Unión fue construido en el año 1950. Eh, Su materialidad es el hormigón armado, eh, y este cuenta con aproximadamente 4.500 metros cuadrados de edificado. Nosotros por obvias razones no pudimos ir a ver al hospital, no pudimos evaluarlo a ciencia cierta, no sabemos bien cómo funciona el hospital. Eh, lo único que tenemos como para basar una decisión con respecto al hospital actual, es un informe solicitado por el Ministerio de Salud del año 2016, sobre las características estructurales del hospital actual, donde se hicieron pruebas destructivas y no destructivas, además de observaciones a la estructura portante del hospital, las cuales arrojaron que los hormigones no cumplen, que están bastante deteriorados por los movimientos sísmicos y la nula refacción de esto, eh, donde este informe recomienda la demolición del hospital por seguridad de los pacientes. Eh, Al principio de mi propuesta yo consideré bastante el mantener el hospital. Para mí personalmente, y aquí me salgo un poco de la presentación, es una inquietud constante el tema del patrimonio. Lo he trabajado dos veces ya durante la carrera, y es un tema que me encanta. Pero tanto como me encanta, encuentro que es un tema que hay que tomarlo con seriedad, sobre todo si hablamos de un recinto de salud. El hospital actual de la Unión, si bien no lo pudimos ver nosotros a ciencia cierta, palparlo y ver el estado actual, lo único que tenemos para basar una decisión al respecto es este informe antes mencionado. Eh, no me hubiese gustado el haber propuesto y dejado como a la imaginación una propuesta quizás infundada para usar este hospital, sino que ojalá haberlo visto, haber podido trabajar con él, haberle podido eh, proporcionar una solución estructural adecuada, pero no fue el caso. Por lo tanto, yo creo que la decisión más responsable en este caso es la demolición del hospital actual, por seguridad tanto de los pacientes como la imposibilidad de trabajar con él, dadas las circunstancias en las que fue llevado a este título. Em, Aunque eso no significa que no se pueda trabajar con, o sea, que no tenga que trabajar con él, ya que dadas los datos anteriores poblacionales, el hospital de la Unión tomé la determinación que no puede dejar de funcionar durante el tiempo de construcción del hospital nuevo. Eh, entonces es necesario hacer un análisis del programa que ofrece actualmente el hospital. El hospital tiene un zócalo y dos niveles sobre el terreno natural. Eh, el hospital, al ser de baja complejidad, es muy básico en sus prestaciones. Es básicamente un montón de camas de hospitalización
con una pequeña área de pabellones y un consultorio adosado que ofrece algunas especialidades. Entonces, a la hora de refaccionar el hospital, de, de- de reemplazarlo, estas van a ser las áreas a las que yo voy a darle énfasis en la propuesta. Continuando, aquí presento referentes que yo fui tomando durante el proceso del título, siendo el más relevante en esta última parte el Hospital del Trabajador de la H, donde me interesa mucho la fachada norte que tiene este, bueno, la famosa fachada norte del Hospital del Trabajador, eh, donde se utiliza esta celosía de hormigón fija para proteger tanto de la luz norte con estos elementos horizontales como de la luz poniente con los elementos verticales. Eh, Estos son elementos que yo adapté y que utilicé también en el programa. Un referente que no menciono acá por falta de tiempo básicamente, pero que me fue muy relevante en términos de entender cómo funciona un hospital y sus distintas unidades funcionales, eh, es un hospital que nos facilitó el profesor, bueno, cuya planimetría nos facilitó el profesor Álvaro Prieto, que es el Hospital de Ancud, el cual en un principio quise tomarlo de referente ya que también se emplaza en un terreno con pendiente y se toma de ella para funcionar. Eh, Finalmente lo usé para estudiarlo harto, estudiar sus unidades funcionales y estudiar cómo funciona un hospital por dentro al final. Pero como lo mencioné antes, no está presente, pero lo quise mencionar igual por respeto al hospital y a la obra en sí. Bueno, después de eso ya pasamos a mi propuesta del hospital. La principal estrategia de implantación en el terreno del proyecto es no valerme de las planicies, evitando las pendientes, sino que tomar las pendientes como una oportunidad de terreno ya excavado para poder hacer subterráneo. Entonces, los movimientos de tierra van a ser mínimos con respecto, o sea, comparándolos con una construcción normal, por llamarlo así. Yo me tomo de la pendiente más agreste para generar estos volúmenes. Bueno, el hospital se compone de 6 volúmenes distintos, que estos son independientes estructuralmente, todos separados por juntas de dilatación, que tenemos 1, 2, 3 y 4 juntas de dilatación en el hospital, cada una de estas midiendo 2,6 metros de eje a eje. Bueno, tomándome de la pendiente, excavando poco, que al final termino excavando poco menos de 20.000 metros cúbicos de tierra, los cuales son utilizados también para rellenar partes del terreno para emplazar el hospital y para aplanar el área de estacionamientos. Eh, Permiten que el hospital mueva poca tierra, genere poca contaminación y poco material particulado en el aire. Eh, bueno, como podemos ver abajo, primero se mueve la tierra, después se emplaza el volumen grande, esto es en términos de diseño solamente, se ubican 2 volúmenes transversales eh, que están orientados hacia el norte, y después se completa el circuito con estos volúmenes más pequeños que generan todo el circuito de conexiones internas de las circulaciones del hospital. En términos de la construcción, como antes mencioné, fue muy importante la decisión de que el hospital actual no puede dejar de funcionar mientras se esté construyendo el hospital nuevo. Entonces yo hago un estudio de los distintos programas que ofrece el hospital antiguo y los ordeno en lo que yo llamo una esquina crítica del hospital, que es la esquina suroriente, hasta que se marca aquí, la cual va a reemplazar
los principales programas del hospital actual. Entonces genero una propuesta eh, de construcción y demolición del hospital en secuencia. Primero, instalo una red de captación de material particulado alrededor del hospital actual. Después hago los movimientos de tierra antes mencionados. Después instalo tanto la esquina crítica como el ala más grande de hospitalización. Demuelo el hospital actual de la Unión y termino de completar el hospital. Los programas del hospital actual de la Unión son reemplazados en esta primera etapa de construcción. Entonces aquí, en esta etapa, ya se pueden trasladar a los pacientes de un hospital al otro, eh, dejando libre el espacio para poder demoler el hospital actual. Aquí vemos la organización general del programa del hospital, un mapa conceptual, siendo esta es una nomenclatura que se va a repetir durante toda la presentación, siendo los recorridos azules, recorridos internos, y los recorridos rojos, recorridos ambulatorios y de visita de personas externas al hospital. Estos recorridos es importante que nunca, jamás se crucen. Eh, Dada la importancia de los recorridos internos y su exclusividad y el peligro que puede significar que una persona ajena al hospital eh, circule por acá mientras pasa un paciente que está expuesto a todas las infecciones que puedan haber. Entonces, con estas como lineamientos, yo genero primero un acceso en el primer nivel del, de, la, de los recorridos públicos, donde estas circulaciones públicas se extienden dentro de todo el hospital, horizontalmente a salas de espera que están ubicadas estratégicamente en puntos profundos del hospital. Desde aquí se comunican verticalmente al resto del hospital, llegando directamente a las salas de espera que sirven a las otras unidades funcionales sin tener que recorrer todo el hospital de nuevo. Y en el último nivel lo mismo, dejando espacio a las circulaciones azules internas para recorrer todo el hospital. Bueno, aquí tenemos imágenes, objetivos del hospital, eh, de cómo se emplaza en el terreno y de cómo se relaciona con la calle, por ejemplo. Y esta es una vista desde los terrenos de Colón antes mencionados, al otro lado del río. Bueno, esta es mi planta de emplazamiento, que como vemos, con las líneas de cota, el hospital sigue estas líneas de cota y se emplaza, se encajona para reducir la cantidad de material particulado que genere el emplazamiento del hospital. Una de las decisiones también importantes que se pueden ver acá en la planta de emplazamiento es el acceso. Por decisiones que vamos a ver más adelante, yo decido hacer una sola línea de aislación sísmica porque todo el tiempo fue considerada la aislación sísmica basal del hospital. Eh, y por las mismas razones que yo me emplazo en la cota, decido levantar el hospital en lugar de excavar más para eh, meter los aisladores sísmicos bajo tierra. Prefiero no hacerlo y levantar el hospital, dejar una sola línea de aislación sísmica, lo cual levanta también el acceso. Entonces me es necesario generar un espacio que medie entre el nivel de calle y el acceso del hospital, por lo cual yo uso pasarelas de madera, eh, las cuales aprovecho también para generar un paradero de transporte público que conecte al hospital con el resto de la ciudad, entendiendo que
la movilidad en zonas rurales se hace todos al mismo tiempo, ya que es una sola micro seguramente la que va a servir a gran parte de la población. Eh, entonces aprovecho esta necesidad de levantar el hospital para conformar un paradero de micro, junto con las pasarelas, que van a servir como acceso al hospital. Eh, bueno, estas pasarelas y este paradero toman relevancia pensando en que las personas seguramente en el hospital van a llegar todas juntas en la misma micro y se van a ir muchas juntas también en la misma micro. Entonces, el lugar donde esperan esa micro no puede ser un paradero común y corriente, ya que en general va a ser un paradero un poco más atochado que el resto de la comuna. Y además aprovecho esta circulación elevada para generar un área comercial en este sector de acá, en el área poniente del hospital, entendiendo que el hospital va a venir a modificar la relación y el entorno inmediato de la comuna. En general, este tipo de hospitales generan comercio informal. Eh, este comercio, y dada la climatología del lugar, eh, yo lo acojo y lo integro a la propuesta a través de las pasarelas, generando un circuito de kiosco, que si bien no es muy importante dentro de la propuesta, creo que era necesario incorporarlo y dar ese gesto a la comunidad. Y ahora ya pasamos a las plantas de arquitectura del hospital. Eh, y bueno, aquí podría detenerme una hora, yo creo, conversando cada una de las decisiones de cada una de las unidades funcionales y de cómo funciona el hospital. Cada una de estas unidades que están desarrolladas, las cuales no alcancé a hacer todas, por ejemplo, acá estas son zonas de oficinas que no pude desarrollar, tienen sus propias lógicas, sus propios layouts de circulaciones, sus propios layouts de, de flujos internos, externos, de cómo se relacionan internamente estos flujos, de cómo es internamente la necesidad del paciente, de qué necesita, qué tipo de luz necesita, de qué tipo de prestaciones necesita, de qué programas de apoyo necesita, por ejemplo. Entonces, prefiero no detenerme en eso, ya que me extendería mucho, y centrarme en las circulaciones generales, que fueron las antes mencionadas. Dejo grandes espacios de espera yo, intencionalmente, eh, por los casos de emergencia que puedan ocurrir, siendo la espera espacios de expansión de las distintas unidades funcionales lógico. Bueno, describiendo un poco en los circuitos, las personas acceden por el acceso principal, donde hay un mesón de informaciones y donde directamente hay una escalera, una circulación vertical que comunica con el área del CAE, que es el consultorio adosado de especialidades, eh, donde va a ir la mayor cantidad de personas, entonces tienen su circulación necesaria directamente aquí. Después de esto pueden acceder a imagenología, que imagenología es una de las unidades funcionales que más público externo reciben. Urgencias, que toda esta área de acá tiene su propio acceso con un andén de ambulancia que también está aislado sísmicamente, dado que el andén de ambulancias eh, puede servir como un triage grande en el caso de una emergencia en el sector o una emergencia como la que vivimos actualmente. Las urgencias son el área que más atochada están, estuvieron durante la pandemia. Bueno, en la primera planta están las oficinas de administración, la rehabilitación, eh, el área de diálisis, hay una gran cafetería, lo cual sirve directamente al acceso principal y a los internos por áreas distintas, el SOME, que es atención al público, imagenología y la urgencia. Después, allí
propongo 5 distintas circulaciones verticales, siendo estas 3 que son dobles, 3 que sirven tanto a interno como externo, y que equilibran también estructuralmente el peso del edificio, y 2 que son una exclusivamente externa y una exclusivamente interna. La exclusivamente interna siendo muy relevante, dada esta esquina crítica que mencionaba antes. Pasamos a la segunda planta, donde se emplaza el área de pabellones, partos, una extensión de partos que da hacia el oriente. Este es el área de procedimientos del CAE, el CAE en sí, un gran casino con vista hacia los patios interiores del hospital. Pues tenemos UTI, la unidad de tratamiento, o sea, de tratamiento intensivo, el ala eh, más exterior del hospital, por decirlo así. Un momento. Ahí está. Bueno, me salté los laboratorios que necesitan iluminación directa también para el funcionamiento del mismo. Bueno, aquí se ve, yo creo que claramente el esquema de planta, eh, donde al segundo nivel llegan directamente a las salas de espera, las circulaciones verticales públicas, siendo esta una sala de espera gigante para los consultorios, dado que es el espacio que más público va a recibir, y dejando todas las conexiones internas para que la circulación azul pueda repartirse por todo el hospital. Y tenemos ya el último nivel, el tercero, el de hospitalización, que aquí se entiende también una de las principales eh, directrices a nivel de diseño del hospital, donde toda la gran mayoría de las salas de hospitalización general, todas en este caso, dan hacia el río, eh, generando vistas privilegiadas, pero quitándole la luz solar. Por lo tanto, yo resuelvo esto a nivel de cubierta. Por lo mismo están todas las hospitalizaciones en el tercer piso, ya que decido darles la iluminación necesaria a través de la cubierta del hospital. Entonces aquí se organizan hospitalización básica, hospitalización media, hospitalización de pensionados, áreas de apoyo a la hospitalización general, estando aquí una biblioteca para las personas, los trabajadores, los internos, el oratorio, áreas que no desarrollé, que son de atención al público, eh, hospitalización pediátrica y ginecobstétrica, que dan también con vista hacia el exterior y hacia el río. Y aquí tenemos los subterráneos, que son principalmente áreas de apoyo, que tampoco alcancé a desarrollar bien. La única área que está desarrollada es el área de necropsia, que tiene su propio acceso por detrás del hospital, para los deudos y que tengan algo de tranquilidad en su vuelo. Bueno, en los cortes arquitectónicos podemos ver bien la estrategia de implantación en el terreno, creo que se entienden súper bien, donde el hospital se implanta tanto en los desniveles hacia el sur, que el que antes mencioné que era menos abrupto, y los desniveles hacia el río, que también me tomo de ellos. Em, Bueno, aquí tenemos los detalles constructivos de decisiones constructivas del hospital, obviamente, donde podemos ver un detalle del aislador sísmico, que es un aislador basal, donde en el corte general se ve el aislador funcionando, aislando toda la parte de arriba, inclinándose y reteniendo el movimiento de la tierra. Podemos ver una consola de anclaje del sistema constructivo, que lo voy a mencionar un poco más adelante.
pero básicamente es un marco rígido de pilares y vigas, donde se usa la solución constructiva del hormigón prefabricado, donde los pilares vienen ya hechos con las cartelas de anclaje, una cartela pasada hacia afuera, donde se va a anclar la protección solar, que va a venir aparte. Después esto se ensambla en obra y se une con grouting. Eh, el pilar con las vigas tiene una unión húmeda junto con las losetas, donde se hace una sobrelosa y esa sobrelosa genera la unión húmeda en la consola. Además incluyo antepechos prefabricados para darle resistencia al muro. Y el área que me parece a mí más interesante también constructivamente es el de las juntas de dilatación, que como antes mencioné, las juntas de dilatación son súper grandes. Eh, Estas juntas de dilatación son tan grandes dado que el hospital, la parte aislada, se tiene que mover 40 centímetros hacia todos los lados. Se determinan ejes con respecto a las juntas de dilatación, siendo el eje X el eje paralelo a la junta, el eje Y el eje transversal, que hace que los edificios se choquen, y el eje Z también, que es vertical. Entonces, las juntas de dilatación tienen que estar cubiertas para cubrir de estos tres movimientos este espacio que queda libre. Es tan grande porque son 40 centímetros desde todos los elementos de la estructura, 40 centímetros hacia cada lado. Entonces, si dos cuerpos estructurales se ven involucrados en movimiento, son 80 centímetros. Eh, y bueno, como la aislación sísmica va sobre estos capiteles perforados, donde se calza el pilar de hormigón prefabricado, este capitel se sale un poco del plomo del muro, lo cual le suma centímetros a la junta, dando una junta de dilatación desde de eje a eje de 2,40 metros, pero de capitel a capitel solamente 80 centímetros. Bueno, volviendo como a la junta de dilatación, este es un sistema de rieles, el cual tiene tensores también que devuelven el elemento de cobertura, que es este elemento triangular, para que el agua caiga a su posición original. Eh, bueno, y también es interesante, yo creo, esta aislación colgante que permite el movimiento del hospital, que aquí se ve cuando no está funcionando el aislador y aquí se ve más tenso cuando el aislador sí está funcionando, se está separando del terreno. Bueno, esta es mi planta de estructura, en la cual se ven las vigas prefabricadas, las losetas prefabricadas que se orientan en el sentido corto de cada uno de los cuerpos cuando se puede, y ubicándolo en otros sentidos dependiendo de si es necesario para los vacíos de las circulaciones verticales. Aquí podemos ver los detalles de una junta de dilatación de dos pilares, que así es como se vería. Cada uno es independiente totalmente estructuralmente del otro, no están conectados. Este es un espacio totalmente vacío que está cubierto por soluciones como las que vimos antes, o soluciones como esta, que son pisos que están anclados a muelles, como se puede ver acá, se anclan a uno de los cuerpos y en el otro es deslizante, lo cual, bueno, eso se cubre después con una placa metálica, la cual permite el paso y que no quede el hoyo para el funcionamiento del hospital. También genero estas viguetas cortas para reducir el espacio de la junta, que quedan casi como voladizos cortos, para reducir los 2,40 metros de la junta de dilatación a los 80 centímetros de la junta real. Bueno, aquí vemos el esquema del gen estructural, que es una grilla de 8x8 prefabricada, basada en aisladores sísmicos, con un subterráneo más rígido, dado que el subterráneo no está aislado sísmicamente. Lo protejo a través de rigidez directamente,
aumentando la dimensión de los pilares y de las vigas, generando este entrepiso de aislación sísmica que también sirve para el paso de instalaciones de los pisos superiores. Bueno, la decisión del hormigón prefabricado tiene que ver con todo lo que hemos visto hacia atrás, de que la construcción del hospital sea rápida, sea eficiente, que levante la menor cantidad de material particulado posible. Entonces la decisión del hormigón prefabricado, además de la cantidad de pilares que son, la cantidad de vigas, el hacerlo in situ significaría mucho tiempo y un esfuerzo innecesario, el cual se suple a través de la producción seriada e industrializada del hormigón prefabricado, convirtiendo la construcción de este edificio más en un montaje que en una construcción in situ, haciendo solamente en obra eh, las terminaciones, los elementos de cobertura térmica y la sobrelosa para hacer las uniones húmedas. Bueno, aquí tenemos el corte estructural donde se ve claramente, yo creo, el nivel de aislación sísmica, las juntas de dilatación y la implantación con respecto al terreno, que normalmente el edificio está con pendientes negativas hacia él, que traen la lluvia, por lo tanto se instala un sistema de canaletas alrededor del edificio, que el agua que no es absorbida por el terreno natural, que es un terreno que ha estado adaptado durante años y años al agua. Eh, entonces, es un terreno absorbente, pero en el caso de no poder absorber cierta cantidad de agua, se instalan estas canaletas de todas formas que devuelven el agua al río directamente. Y para finalizar, aquí tenemos la lámina de acondicionamiento físico, eh, de la cual para la propuesta de aislación térmica yo me basé en un documento del Ministerio de Salud que se llama GE-ESAL, que es la Guía para Establecimientos Eficientes Energéticamente de Salud, eh, la cual da varias recomendaciones, siendo una de las más importantes que también fue mencionada en el pase, la forma del edificio, que por qué el edificio es tan extenso y no más bien compacto como pueda ser la lógica, y que también es la recomendación de la GESAL. La GESAL menciona que, claro, ambas morfologías de hospital tienen sus beneficios y eh, sus contras, obviamente, siendo la que me baso yo, que si bien un edificio extenso pierde más calor porque tiene más fachadas, estas fachadas también captan más luz solar, que es muy escasa en el sector, entonces muy valiosa. Eh, yo decido sobredimensionar la protección térmica en muros y en cubierta para suplir esta pérdida térmica, pero aprovechar de todas formas la poca luz solar que tiene. Eh, instalo tres tipos bueno, las lucarnas que mencioné antes de hospitalización, que recogen la luz norte, con los esquemas de horas al año que reciben luz solar directa. Tengo tres tipos de celosías basadas en el referente que antes mencioné, que son protecciones al oriente, que son mínimas en extensión, en largo, profundidad. Protecciones al norte, donde la protección vertical se reduce, dándole más énfasis a la protección horizontal. Y protecciones norponiente, donde ambas son relevantes. Bueno, aquí tenemos un esquema de la incidencia del sol en las fechas más relevantes del año, solsticio de verano y de invierno, y un ángulo también que es el ángulo de tolerancia de la celosía norte. Esquemas también de cómo se instala la protección térmica, que convierte la estructura en una endoestructura, dejando la aislación térmica por fuera, evitando así puentes térmicos, y que es
una aislación térmica que se pasa por debajo para dentro del hospital en la junta de dilatación, eh, cerrando así como la cápsula térmica que es el hospital al final. Y bueno, algunos detalles también de la protección térmica en muros, cubierta y a terreno. Bueno, esa sería mi presentación. Eh, para cerrar, me gustaría destacar eh, que algo que me tiene muy tranquilo con respecto a la propuesta es que siento que es una propuesta muy lógica, con ideas súper concatenadas, la una detrás de la otra. Eh, donde desde la idea de que el hospital no puede dejar de funcionar, que es una idea meramente que nace desde el estudio de la red de salud regional, eh, va desencadenando otras ideas secuencialmente hasta llegar al punto de algo material como puede ser las pasarelas de acceso, quizás, eh, que al final todo es una consecuencia de otra decisión anterior. Eh, y eso sería, bueno, esperando que hayan entendido gran parte de lo que quise explicar y que yo me haya expresado lo más claramente posible. Me despido y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la atención y chau chau.